sobre la mesa. Y muchas yo creo que no las tenía tan claras desde el inicio, como que desde el inicio, como pensamos en el género, no era algo que yo pensaba cuando estaba construyendo el libro o en la construcción de identidad, simplemente eran cosas que quería contar. Eso por un lado. Y por otro lado, muchas veces escucho como en diferentes artículos o en debates que se abren en redes sociales, como es que las mujeres siempre hacen cómic autobiográfico y eso es lo que a ellas les interesa y es un drama más y otra vez ellas contando sus historias Wow. sí, y como hay como, a veces siento que sí hay como un señalamiento, pero al mismo tiempo pienso que, pues, que estamos como en un contexto en el que de alguna forma las mujeres también estamos como retomando lugares que en algún momento tenían como más presencia masculina. Y tenemos muchas historias que contar porque muchas historias fueron silenciadas a través del tiempo y también va un poco de la mano con lo que les decía al inicio, que es como hay que crear más puentes, hay que, no sé, pensarnos más diversos y reconocernos más diversos, pero para que eso suceda también necesitamos referentes diversos en todos los aspectos. Entonces, desde ese lado, como la novela gráfica y presentarnos seres humanos como vulnerables, también como con defectos, con problemas, creo que eso también crea puentes. Me gusta mucho la idea del puente porque siento que la novela gráfica de Elefantes en el Cuarto tiene una relación en tensión entre el habla y el silencio. Como que igual el personaje sí, digamos, abre el armario donde se encontraba, pero también como que en algún momento el mismo escenario plantea como una continuidad. Como de, ya lo dijimos, pero no ha pasado nada, sigamos con la vida como viene siendo, que es un poco como intentar una nueva normalidad como la que tenemos ahora. Y siento que esto tiene que ver con el hecho de que pues habían unas motivaciones que, si bien dices que no estaban desde el comienzo, pues yo sí creo que al final se reflejan, ¿no? Como el tema de la identidad y una suerte como de psicoanálisis propio ahí que no sé cómo lo manejaste. Pero además de todo lo que acabo de decir, también es como preguntarte, uno, por la guarda del libro que me gusta mucho porque es una guarda que tiene como muchos elementos que están referenciados durante la novela. Y por el otro lado, por puntualmente cuál fue la primera viñeta que ilustraste o dijiste como esta va. Bueno, las guardas son muy especiales porque de alguna forma representan la construcción narrativa que tiene el libro, como los objetos, son una serie de objetos, entonces hay una mochila, está el balón de fútbol, están las medallas, están unos patines, una gorra de cuando jugaba tenis, un tazo, así como varios elementos que pues en La esqueleto es fundamental. el, el esqueleto el esqueleto es clave y por ahí creo que, o no sé, hay unas medias, no sé si, sí, hay unos calzones, un reloj, o sea, varios como objetos que son detonantes y que yo también cuando los dibujaba buscaba asociarlos a algún momento del libro. Entonces, que pueden ser bobaditas aparentes, pero no, está ahí un tarro de mermelada, que al final el tarro de mermelada yo creo que es mucho más evidente dentro de la historia, pero entonces era eso, es como los objetos son detonantes de recuerdos, entonces me parecía como muy lindo proponerlo como guardas, como este patrón, no patrón de objetos que están allí. Pero esto casi que fue al final. Y la primera imagen es la que yo creo que más dibujé fue la primera imagen del libro, que es Cindy con unas cajas, en el cuarto una doble página con un desorden y en ese desorden incluso yo creo que se pueden reconocer varios de esos objetos. Y era también es como una forma de presentarse y hay algo muy lindo porque yo creo que abrirle las puertas de la casa a alguien y dejarlo entrar al cuarto también es como una forma es un autorretrato de otra forma de presentarlo, con su desorden, ¿saben? Como cuando uno recibe visita inesperada y eventualmente alguien llega al cuarto, pero aunque uno lo piensa dos veces y es como, bueno, dependiendo de la persona uno lo deja ver el desorden o no. Entonces, esa fue como la primera viñeta con unas cajas que ya quería como invitar al lector a que iba a ver algún cambio o algo iba a suceder como con esas cajas y con los objetos.
A mí me pareció muy, muy interesante esa manera de resolverlo, o sea, como de resolver el cómo se iba a contar la historia y es a partir como de estos elementos que van detonando los recuerdos. Eso me pareció muy lindo. Bueno, yo creo que Elefantes en el Cuarto ha tenido un buen trasegar y todavía sigue rodando por ahí, pero evidentemente el universo editorial sigue demandando producción, ¿no? Como en esas películas de Chaplin, ¿no? ¿Cómo es que se llama? Tiempos modernos, ¿no? Ay, qué Entonces, cute, sí. es inevitable preguntarte por lo que viene, por lo que se está cocinando. Me ha costado un montón, me ha costado un montón organizarme en tiempo. Me gusta así como que Elefantes en total se demoró casi 4 años en gestarse y yo me estoy dando licencia esos 4 años feliz de la vida, pero del 2016 al 2020 ese libro ya debería estar hecho y no está hecho. Está pensado estructuralmente. En un principio yo me puse mucha presión porque puse como va a ser la segunda parte de Elefantes y quiero contar esto y esto y esto, pero decidí quitarle esa presión, como esa, sí, como esa presión directa, pero digamos que linealmente sí quisiera contar esta experiencia, digamos, de haber salido del país después de haber hecho Elefantes, o sea, yo creo que hice Elefantes y cerré un capítulo, hice el trasteo y cerré como un capítulo de mi vida en la universidad y estuve un tiempo en Inglaterra a hacer una maestría y esto fue como llegar y resetear y empezar en una ciudad nueva, pero como a la semana que yo llegué a Inglaterra, que tocaba presentarse en la universidad, yo de entrada, y para mí era muy importante, era muy claro presentarme como, hola, soy Cindy Infante Saavedra y trabajé en este libro, soy bien, me gusta el inglés, me gusta el fútbol, y ya de entrada, como en este nuevo reset, hablar abiertamente de este yo ya un poquito más seguro y convencido de muchas cosas, que igual siguió en ese tiempo, que fueron otros 2 años, se siguió como construyendo y como rebelando contra muchas cosas en la vida. Y de eso se trata un poco como de ese viaje, de hacer la maestría, de procesos creativos que siempre me han interesado un montón. Tuve una novia de Taiwán, entonces ese encuentro cultural también va a estar por ahí. Bueno, eso como a grandes, muy grandes rasgos de eso se va a tratar. O quisiera que se tratara, de pronto termino hablando sobre frutas y verduras, pero ya veremos. Sí, las obras se transforman. Y ahora sí creo que nos quedan unos minuticos igual. Y yo quería preguntarte de pronto, si contar esta historia y si poner esto sobre papel y si poner como tu experiencia de salir del closet sobre el dibujo, pues digamos, te ayudó, si sirvió como catarsis, si te ayudó como a entender cosas de ti misma, no sé, cuéntanos un poquito al respecto. Fue una catarsis total, total, sobre todo porque, digamos, en Artis a uno le piden la maqueta ya impresa, ¿no? Entonces, ¿no? Pero por otro lado tiene que estar el formal, ¿no? El documento formal, que uno dice como todo el proceso, pero el proceso también va como justificado. Entonces, en ese momento, mientras yo escribía la historia, tuve que ir a la biblioteca y entender cómo qué era identidad sexual, qué era expresión de género, qué tanta homofobia había en Bogotá. Bueno, como todos los conceptos, y también fue como descubrir un poco que no estaba mal ser diferente y verse diferente, y cómo encontrar argumentos para pelear con mi mamá de alguna forma, porque esa salida del closet con mi mamá fue dura en muchos aspectos, que yo creo que si hoy volviera a hacer el libro, haría muchísimo más énfasis como en esas otras peleas que tuve con mi mamá y como con la vida misma y con mis amigas, porque a veces uno sufre como bullying por detalles tontos, como yo qué sé, irse de sudadera todos los días a la universidad. Y es como yo me siento cómoda, pero es como, ¿cómo se le ocurre venir a la universidad en sudadera? Y es, sí, como un montón de peleas ahí que sí, cuando hice Elefantes o el trasteo en su momento, fueron como, se me estalló la cabeza, es como, yo qué sé, el género es una construcción social. Cuando leí por primera vez esa frase, mi cabeza como que se estalló y era como, y habían ejemplos que eran como, en África los hombres, no me acuerdo, eran algún pueblo de África, se reunieron como los clanes y se llevaban a los hombres a los 15 hasta los 20 años y tenían relaciones homosexuales para entender algo como de la construcción de la sociedad, ¿no? Y después volvían a sus villas y tenían familias y el hecho de haber tenido relaciones homosexuales, sí, como que era una cosa así, que yo era como, mira mamá, los hombres, y mamá era como, entonces sí, definitivamente fue como una catarsis y como una aceptación y como sí, fue muy, muy lindo hacerlo y por eso también quiero hacer
el próximo libro, como dibujar para entenderme, dibujarme para aceptarme y como para consolidar Y para que formas otros de nos ser. entendamos también. Ah, Sí, gracias, Eh, eso los espero. lectores nos sentimos muy agradecidos de poder encontrarnos con esos artefactos que permiten ver que justamente las viñetas no tienen esos marcos tan rígidos y que de pronto esa pintura es más líquida y al final es más agua, ¿no? Eso me parece muy lindo y me quedo con esa imagen. Creo que además finalmente eres una suerte de unicornio entre esos dos géneros que se supone que son el gueto de los ilustradores y el gueto de las novelas gráficas. Así que de pronto el otro no se llama Elefantes en el Cuarto, sino Unicornios sobre Arcoíris, o no sé. Ya me Ya veremos. contarás, ya nos Sí, ya contarás. veremos. Ya no les tiene ese contaré. Gracias. título sugerido por Carlos. Sí, no, a mí también me pareció muy, muy interesante y lo quería como poner por aquí también en la entrevista, como pensándolo, por ejemplo, desde el libro ilustrado, desde el libro álbum que nos contabas al principio. Hay una cosa que nos está diciendo el texto y otra cosa que nos está diciendo la imagen y cómo se van complementando en un momento en el que pones como que chateabas con tu amiga en el colegio y en realidad la hoja de chat es una de estas hojas de chat que yo creo que las nuevas generaciones ya no conocen, pero no es por el celular, es literal una hoja donde uno va escribiendo el nombre del interlocutor, por así decirlo. Cindy, muchas gracias por estar acá. A todos los que nos están escuchando, pues muy invitados a conocer el trabajo de Cindy, su novela gráfica, también sus libros ilustrados. Búsquenla en las librerías y nada, gracias Cindy. No, gracias Carolina, gracias Carlos y pues nada, estamos ahí pendientes de cuando salga el capítulo. ¿Qué te pasa, hija mía? No estés triste. Tú cállate. Le han matado y tú no has hecho nada. No puedo hacerlo. Son cosas de ¡Cállate! los... ¡No quiero verte más! ¡Vete! 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 Hoy voy a hablarles de una novela que se llama Tanta sangre vista, que fue adaptada para cómic por Óscar Pantoja y por la editorial Rey Naranjo en el 2015. Fue escrita por Rafael Vaina e ilustrada por Juan Gaviria. Este libro tiene una particularidad y es que está representado en dos tintas diferentes. Por un lado está la parte roja y todos los matices de ese color, en la que habla de Enrique Arce, que fue un combatiente de las guerras civiles del siglo XIX en Colombia, aunque nunca se dice que es de Colombia. Y por la parte amarilla, en el reverso del libro, está Ricardo Arce, que es nieto de Enrique, y todo se cuenta desde una percepción amarilla, unos colores cálidos, un poco en contraposición a ese rojo sangre, y también un poco en relación con el momento cíclico de lo que es nuestra guerra. Esta novela es muy interesante debido a que habla de una misma guerra desde dos generaciones diferentes y cómo esta idea de lo cíclico se repite eternamente en nuestra literatura y en nuestra historia. Enrique Arce era un soldado liberal y participó en la guerra, y el libro demuestra esa tensión entre la élite del centro del país y el pueblo de la periferia y cómo esos conflictos alteran la vida de las personas. No cabe duda que durante este episodio hablamos de dos grandes autores de la novela gráfica. Por un lado está Satrapi con Persepolis y otras tantas obras, y por otro lado está Art Spiegelman, él, quien se encargó de narrarnos Maus, ahora nos trae a la mesa un clásico perdido de Joseph Mancourt Marsh, La fiesta salvaje. En este, un poema erótico retrata la década de los 30 y los 40, tal vez un poco más adelante, de Norteamérica, en el cual el jazz y los excesos eran parte del mundo que en ese momento ocurría.
Básicamente es un poema erótico. Yo nunca tuve jamás una nena tan malvada, alegre y triste a la vez. Su locura me mataba. Oh, mi adorable rubita,